Hola, queridos conspiradores en casa. Bueno, pues hoy quisiéramos... Ay, no nos saludaste a nosotros. No. Perdón, queridos conspiradores, querida Hola. conspiradora. Bueno, si les parece, podemos analizar hoy la ciudad que se nos fue, la ciudad que cambió, en qué se convirtió, digamos, la ciudad de los palacios, según le dijo, lo nombró Alexander von Humboldt, ¿no? Yo creo que es importante ver qué fue lo que pasó con este proceso de destrucción y comparar con otros procesos de destrucción de otras ciudades a lo largo de la historia. Creo que es lo que valdría la pena. O de reconstrucción. También. No, O porque de Grandes construcción. ejemplos. se va reconstruyendo. Sí, sí, sí. Tuvimos periodos maravillosos de gran construcción y tuvimos periodos tristísimos de destrucción absoluta. Sí. Hay un trabajo maravilloso que hizo Guillermo Tovar de Crónica de un Patrimonio Perdido. Cuando siglo XIX ya no quiere saber nada de virreinato, pero después vamos a tener un siglo XX que tampoco quiere saber nada ni de virreinato ni demás. Y a mí me gustaría que en esta oportunidad de este programa habláramos de la ley que no ampara a todo el patrimonio que tiene esta ciudad. ¿La Eso ley es. que no ampara? Sí, la Ley Federal de Sitios y Monumentos del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico, que ya tiene muchas décadas y hace lo que puede, Sí. pero valdría la pena analizar por qué hemos perdido tanto patrimonio. Y yo creo que es importante pensar en una ciudad que es dinámica y se tiene que mover y tiene que crecer y tiene que planearse. El problema es que México se destruyó, no se planeó, hubo demasiada corrupción, sobre todo a partir de después de la revolución en la ciudad, en cómo se fueron gestando las colonias. Y pues finalmente el asunto del rescate del patrimonio es algo también, es un concepto reciente. Estamos hablando quizá de unos 60 años, 70 años para acá. Menos. O menos. Porque antes, pues es como decir, ¿cómo destruyeron Tenochtitlan? ¿Cómo destruyeron el México colonial? ¿Cómo destruyeron el del siglo XIX? Pues porque la ciudad se mueve. Sí, por supuesto. No, bueno, hablemos de ello. Me parece importante. Y no solo eso, sino también de los recuerdos de nuestra ciudad de cuando éramos pequeños. Claro, Porque está también pegado. está implícito. En Va todo de la ello. mano, va de la mano. Bueno, pues, Va, bienvenidos. bienvenidos. Sí, de cuando ustedes vivieron en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, comencemos yo creo por recordar la fundación de la gran Tenochtitlan, ¿no? Así, siguiendo el gran mito de que tenían que encontrar un águila devorando una serpiente y los pusieron en un lugar a estos hombres que venían del norte de Michoacán, ¿no? Y bueno, fundaron De Aztlán. de Aztlán. Pusieron una ciudad construida sobre un lago, ¿no? O sea, dijeron, ¿por qué vamos a hacerlo ¿Por qué fácil? fácil, sí. difícil? No, sí, podemos desecar esto. ¿Por qué no podemos construir Y sobre un siempre lago? ha sido bellísima, con sus grandes dificultades, en todas sus épocas. Pero mira, si haces una peregrinación de Nayarit, que es donde se supone que está Aztlán, Del gran Nayar. a el Valle de México y la haces en 200 años, ahí te explicas por qué estamos jodidos. O sea, no te puedes perder. Pon Google Maps, son 8 días y 7 horas. 200 años. ¿Qué hicieron? No, te aplico tu regla. Buscaban no puedes el águila pensar como encima de la ahora. serpiente, del nopal. Sí, Del o sea, nopal. no sabían, primero se tardaron 100 años para saber que era un nopal. Bueno, y una ciudad que despertó la admiración absoluta de los españoles que venían con Hernán Cortés y del mismo Hernán Cortés, que era una ciudad rodeada de lagos, de 3 cuerpos de agua. Canales, flores. No era una ciudad democrática en lo absoluto. Quienes estaban en el islote era gente con sacerdotes, eran de una clase privilegiada. Y alrededor del vaso de Texcoco, Xochimilco, ¿cuál es el otro lago? Chalco. Y Chalco, todos estos pueblos Texcoco. y demás que estaban sometidos por el dominio azteca o mexica, como le quieran llamar. Mexica. Pero a ver, yo me gustaría decir que cuando llegan según dice Hugh Thomas, ¿no? Que habría que cuestionarlo, pero es importante lo que él aporta en ese sentido. Él dice que cuando llegan estas tribus aztecas al Valle de México, ¿no? Al Valle de la Anáhuac, al lago de Texcoco, los ubican en un lugar que se llama Mexicatl, que Mexicatl era una hierba que decían que era una hierba maldita. Es lo que dice Hugh Thomas, que la traducción de Mexicatl, habría que cuestionarlo, es la hierba maldita. Y ahí los ubican, y de ahí ellos dominan finalmente a todas las civilizaciones y todas las costumbres. Yo no sé de dónde sacó eso Hugh Thomas, porque yo sé de buena fuente que México viene del náhuatl en el ombligo de la luna. El ombligo de la luna. ¿sí? Mije, sí.
Entonces, pues me extraña. A mí también me extraña sorprende. Lo que sí es que sí los pusieron, los señores de Azcapotzalco pusieron a parir chayote a los aztecas. Claro. Los mandaron, por ejemplo, a Tizapán, esperando que ahí se murieran por toda esta zona volcánica, donde no se daba la agricultura. Claro. Estuvieron en un momento dado también por ahí por Chapultepec, hasta que finalmente pues, se imponen. Yo creo que lo interesante es la cultura que ellos absorbieron de los toltecas, que son como los descendientes intelectuales, sí. para construir una ciudad que funcionaba a la perfección en sus canales, en sus puentes levadizos, en sus, incluso la albarrada de los indios, como se llamó, o del Zahualcoyotl, que era la que permitía dividir las aguas salitres del lago de las que podían ser... Era un prodigio de un prodigio. ingeniería, Era un prodigio. más las chinampas, más las terrazas, más ¡puf! Y era el resumen de muchas culturas, justamente la tolteca, el mítico Quetzalcóatl, que era el sacerdote tolteca, el hombre que existió, Seacatltopiltzin Quetzalcóatl, nuestro Uno Caña, nuestro príncipe serpiente emplumada, es una herencia que tienen los mexicas, y esta ciudad que le hacen el palacio más lindo, estaba el Templo Mayor y frente a él el palacio a Ecatl, que es el aire, el viento, que es Quetzalcóatl, es este resumen de muchas otras culturas que estuvieron antes que ellos, y es una maravillosa ciudad prehispánica, la más gloriosa. Pero déjame ver al argumento de Alex que me impresiona. Es decir, si se funda en 1321, finalmente la Gran Tenochtitlan, después de 200 años, se convierten en los amos no solamente de lo que es el Vaso de Texcoco, Chalco y Xochimilco, sino el imperio se extiende desde el norte de Michoacán, de Purépecha, prácticamente hasta el Usumacinta y más para abajo. O sea, hay que ver lo que hicieron estos grandes, es el gran ejemplo mexica. Por eso yo creo que yo estoy muy orgulloso de conocer estas cosas y ver cómo en 200 años, que no son nada en la historia, pudieron extenderse y tener un dominio total y exitoso del imperio mexica, ya no azteca, sino mexica, ¿no? Entonces, sí vale la pena rescatar esto porque es un motivo de orgullo, y lo que nos hace falta a los mexicanos precisamente son motivos de orgullo. Y este sin duda lo es. Claro, y el hecho en la historia que este gran motivo de orgullo fue exterminado, o más bien reinventado por este mestizaje nuestro con la conquista, que también dará siglos después una de las ciudades más bonitas en el orbe, porque lo era. Y hay crónicas maravillosas como la de Cervantes de Salazar en el siglo XVI, hablando de esa ciudad que había surgido de la Gran Tenochtitlan con la nueva arquitectura que habían puesto los españoles, y eso es lo que vivimos día a día en esta Ciudad de México. Pero le recomiendan a Cortés no construir, digamos, la ciudad española en el mismo lugar, sino, ¿por qué? Porque le dicen, número uno, es una zona lacustre. Número dos, se va a inundar, está llena de lodo y se va a hundir. Y además es una zona telúrica, se va a temblar. Entonces, todos estos argumentos que son para mí pues, muy sensibles, los ignora Cortés, dice, porque le habían dicho que se fueran, digamos, a Coyoacán, que era la idea. Ahí están las grandes casas de todavía al día de hoy. Si vas por Francisco Sosa, verás las casas que se hicieron ahí los conquistadores. Pero bueno, finalmente sí se hace, digamos, en la zona lacustre. Y bueno, y no solamente pasa eso, sino después los mexicas... Porque tenía una lógica simbólica. Claro, tenía que estar en el centro de lo que ellos creían, sus poderes sociales y religiosos. Plantar sus iglesias por sobre las iglesias de los otros. Era una decisión política. Por supuesto. Yo creo que él jamás pensó, dijo, a ver, sí, les voy a dejarle el islote solo para que al ratito los indios lleguen y sea su bastión de resistencia. Claro. Fuera. Vámonos, sí. Ahora, yo creo que el asunto es también la concepción de lo que cada uno de los dos, digamos, mundos tenía. Para los españoles lo fundamental era la tierra. El que tenía tierra tenía poder. Para los aztecas no, el asunto no era la tierra. El asunto era cómo podían vivir bien con su entorno, y todas las cuestiones que no se podían obtener del islote los traían de los pueblos ribereños. Así lograron convivir con el lago. Los españoles lo que hicieron fue destruir el lago. ¿Cómo? Tratarlo de desecar, porque cada vez que desecabas se extendía la tierra. Ganabas tierra. Claro. Y es ahí donde viene el desastre. O sea, realmente la Ciudad de México siempre fue, yo creo que hasta entrado el porfiriato, quizá un poquito antes de
1890, la Ciudad de México se ceñía a lo que había sido durante 400 años. Sí. Prácticamente Izazaga por un lado hacia el sur, lo que hoy es eje central hacia el poniente, hacia el oriente, el anillo de Circunvalación. circunvalación. Esa fue la Ciudad de México, ahí se vio todo durante siglos. Y por eso se dice soy de México, porque se hacía referencia a ese islote. Todo lo demás, Tacubaya, San Ángel, eran pueblos pueblitos, de las afueras. Y Exacto. lejos, se iban Claro. de fin de semana a San Ángel, por ejemplo. Oye, Sí. lo cándido de la comunidad carmelita, ¿no? Que cuando se vuelve muy bulliciosa la ciudad, se salen del centro histórico y se van a San Ángel. Y ya cuando San Ángel se vuelve también muy bullicioso, al desierto de los leones, ¿no? Sí. Pero bueno, todo eso habla de lo que bien dices, la ciudad siempre ha estado viva. Yo no digo que no esté viva, yo digo que hay que preservar cosas que son importantes, que hablan de nuestro pasado en esa ciudad. Claro, pero por ejemplo, hoy en día ya tienes esa clara conciencia. Yo el otro día hice una caminata, hacía mucho que no iba al Templo Mayor. Imagínate qué increíble habría sido, o sea, si tú tuvieras desde siempre la perspectiva de el patrimonio y de la historia, pues deja intacta la ciudad como estaba, reconstruye lo que se pueda del universo azteca y creamos una ciudad para que todo el mundo, porque realmente a pesar de las crónicas nunca te puedes imaginar con las descripciones más minuciosas, Bernal, Cortés, todo. el conquistador anónimo, quien quieras, nunca vas a tener la idea real de lo que era esa ciudad. O sea, en tu imaginación, por más que le quieran construir, ellos se quedaron con esa cosa. Pero están las crónicas digamos, de los conquistadores, de los invasores españoles del siglo XVI, donde consta la sorpresa de haber visto, digamos, esos edificios majestuosos, esos templos, esas avenidas, esas chinampas. Se quedan verdaderamente sorprendidos de ver el nivel de civilización que ya se lo habían anunciado a ellos antes de llegar. Digamos, ya Cortés ya había tenido noticia de toda esa grandeza Tenochca, ¿no? Y claro, es impresionante cómo después, cuando pasa el tiempo, en lugar de decir vamos a cambiar la Ciudad de México o vamos a dejar, digamos, la ciudad en ese contexto, no. Los mexicas de nuestros días le echaron millones de toneladas de concreto encima del lago, secaron el lago y construimos. Y algo más grave. Insistimos en el error, ¿no? Entubaron los ríos. Entubaron La los ríos. Esa fue la ciudad estocada tenía final. 4 ríos. Todas las grandes ciudades del mundo están o rodeadas o atravesadas por un río. Y la Ciudad de México entubamos y desecamos y desaparecimos todos los ríos que teníamos. Pues sí, tú dile, por ejemplo, a los franceses que entuben el Sena, Sí. o a los ingleses, tienes toda la razón, a los ingleses que entuben el Támesis, o a los al Volga, romanos, a los al rusos, Volga, o sea, sí, o el Rin, el Rin. sí, claro, Pero imagínate una o a los ciudad austriacos el Danubio, ¿no? que hoy siguieran los lagos y hubieras creado sobre Tenochtitlan, pues, digamos que la ciudad del gobierno, ¿no? La parroquia o la catedral, el poder público, y que así hubiera crecido la Ciudad de México, siendo toda esa parte, la parte como gubernamental, y crear en las alrededores, sobre todo hacia el lado del poniente, donde está Avenida Tacuba, o la calzada de Tacuba, imagínate la belleza que sería. Que además tuvieras 2 o 3 calzadas más para llegar por un medio de transporte ecológico. No, sí pudo haber sido una ciudad increíble. Majestuosa. hay- Pero si hoy por hoy no conservamos lo que se hizo en 1940, tienes un Polanco destruido en todo este estilo artístico californiano, neocaliforniano, que es interesantísimo. El boom de California, los nuevos ricos, que no es mal dicho, de Hollywood. El querían- Decoy, el Nouveau de la Condesa que Claro, desapareció. pero pon tú, estos querían hacer como lo que fue la colonia y se hicieron un nuevo californiano y llegó de Estados Unidos a México, ya lo destruimos. En fin, Brindemos, no sé por qué, pero bueno, brindemos. Bueno, queridos conspiradores,
Me viene a la mente, digamos, hablando de destrucción de las ciudades, pienso en Sodoma y Gomorra, ¿no? Que Dios nuestro Señor las destruyó, ¿no? Ay, ojalá pecáramos así aquí. Sodoma de Gorra. Valía la pena. Hubiese sido más divertido. Pero bueno, Londres se destruyó con un incendio. Sí, San Francisco, San Francisco por ejemplo, también. no, con un terremoto. Chicago, Y luego sí, sí, Además, fue peor el incendio. incendio que se generó después, claro. Pero luego vemos, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, Se destruyeron por que cuando caen las bombas atómicas no queda absolutamente nada. Pero tampoco queda nada de Varsovia. Varsovia. Cuando es destruida por los nazis. Por los Bueno, nazis. Berlín. El propio... Berlín. Entonces, bueno, yo lo que quiero ahora es invitar a nuestros conspiradores en casa para que vean, si quieren ustedes en internet, las fotografías del Berlín de hoy, del Hiroshima de hoy, del Nagasaki de hoy, ¿no? Para ver, y de Londres de hoy, que pereció devastado, con la Ciudad de México. Nosotros no hemos tenido, yo no me puedo imaginar, ni quiero, ¿verdad?, que hubiéramos sido víctimas atroces de estos bombardeos como los que padeció Varsovia o como los que padeció Berlín o los que padeció Hiroshima, porque reconstruyeron todo eso. No, México, la Ciudad de México sobrevivió a todo, sobrevivió a temblores, inundaciones, pero ¿a qué no sobrevivió? A la piqueta. A la piqueta, Churtu. pero al desorden, a la falta de planificación. Toda esta gente que llegaba a la Ciudad de México porque malos gobiernos en los estados, una ciudad, ¿cómo te explicas a una alcaldía de cualquier ciudad del mundo que te va a llegar una inmigración a Valle de Chalco en los 80s porque el programa Solidaridad? Pero si por Dios es el lago seco y es pura tierra. Sí, no hay nada. Es impresionante cómo esta ciudad ha tenido que, sobre la marcha, hacerle frente a este caos del desorden. Bueno, un poco Santa Fe, ¿no? Sería también un poco el caos. Lo que pasa es que el desarrollo urbano de la Ciudad de México está tocado por la corrupción para variar. Entonces, tú vienes con un crecimiento, insisto, la Ciudad de México básicamente siempre fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, lo que conocemos como el primer cuadro y unas cuadras. Luego, todas las afueras era Chapultepec, era las afueras de la ciudad, claro. Los pueblos Tlalpan, San Ángel, Xochimilco, Mixcoac, todo eso fuera. Y luego del Porfiriato empiezan a crearse colonias como la Juárez, como la Cuauhtémoc. Polanco, La ¿no? Hipódromo Condesa. Sí. Pero ahí es donde empieza exactamente un tipo de fraccionamiento de la ciudad totalmente al margen de la ley, por influencias, y entonces empiezas a crecer de una manera totalmente desproporcionada, Y anárquica. donde nunca se pensó, y no por una cuestión ecológica, porque eso es una moda de ahora, Actual, claro. sino porque al final tenías 25 ríos Sí. y todos corrían. Entonces nadie pensó en ese momento cómo aprovecharlos como en las ciudades europeas o en algunas ciudades en Estados Unidos con sus ríos. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, no tengo la fotografía aquí conmigo, pero hay una fotografía que vi el otro día de un vapor que salía de la esquina de Palacio Nacional, entre Palacio Nacional, digamos, y lo que es hoy la Suprema Corte, lo que es Corregidora, Sí. y que llegaba el vapor a Texcoco. La fotografía es de ¿No es 1905. donde naufraga Qué Juárez? maravilloso. Durante la segunda mitad del Así siglo es, ahí, XIX, exacto. había compañías de vapores como los vapores que recorren el Mississippi, así. Sí. Exacto. Bueno, hay una anécdota de 1869 que invitan a Juárez a inaugurar la línea de vapores Guatímoc. Ay, qué En vez de hermoso. ponerles Cuauhtémoc, no, Guatímoc. ¿Y a dónde iba la línea? Paseaba por el lago en un Claro. barco de vapor y van paseando y estallan las calderas Y naufragan. y naufragan, pero pues obviamente Benito Juárez, que tenía pacto con el diablo, salió ileso. Salió ileso. Lo cuentan en El Renacimiento, este periódico famoso de Guillermo Prieto y creo que... Riva Palacio. Sí, exacto. Bueno, y esta ciudad que además llega a siglo XX a ser la región más transparente, azul y oro por las puestas de sol, porque el cielo era muy azul, eso me cuenta mi mamá. A mí me toca ya vivir esa ciudad contaminada, la de los ejes viales, la de la piqueta, pero a mí me contaban mis padres que ese azul y oro famoso y la región más transparente es porque la Ciudad de México era eso, veías los volcanes, el cielo azul. Ha de haber sido, si todavía en los años 60 se vivía esa ciudad, qué difícil no haber planificado. ¿Por qué no planificamos? Porque no supimos No nos- hacerlo. no se nos Hicimos da. el viaducto
que era hoy por hoy Viaducto era Río Piedad. era un río, Era el río Piedad, pero sí. bueno, ahí metimos para que cupieran solamente 2 coches y hoy caben 3 filas. O sea, es un... Pero luego lo van a hacer para 4 filas. Bueno, digo, o 5, ¿no? ¿Sabes qué me quedé pensando? Un punto a favor de la ciudad, curioso, es una de las ciudades más arboladas del mundo. ¿Ah, sí? Sí, y salgan a la calle y prueben, compruébenlo. En las cartas de relación de Hernán Cortés, él cuenta cómo cuando va por lo que hoy se llama el Paso de Cortés, él distingue y lo cuenta en las cartas 3 grandes espejos de agua. El espejo de agua de Chalco, el de Xochimilco y el de Texcoco. Y descubre que habían 39 ríos navegables. Claro que ahí estaba, ríos navegables, estamos hablando de 1520, por ahí. 19. Y entonces, claro, eso es. Pero bueno, ¿qué pasó con esa riqueza hidráulica tan gigantesca, no? Ahora, pero que duró hasta el siglo XX, cuando vemos el vapor que iba del Zócalo capitalino a Texcoco. O sea, ¿qué hicimos con esta ciudad? Y no solamente en el terreno hidráulico, porque nos estaríamos perdiendo, ¿no? Sino en el terreno arquitectónico, en el terreno urbanístico, grandes edificios. Ahí va la ley, justamente, la Ley Federal de Sitios y Monumentos, que es larguísimo el nombre. Ley Federal de Sitios y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos. Divide a rajatabla todo lo que es patrimonio arqueológico, es de antes de la llegada de Hernán Cortés hasta justamente 1521. Y el único dueño es todos los mexicanos, el Estado. Después de 1521 a 1900 es lo histórico y puede haber propiedad conjunta, ¿no? Privada y del Estado. Y de 1901 al día de hoy, 118 años después, solamente es artístico. Y no tiene el amparo que tiene. No se defienden igual, porque uno le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El paleontológico, ¿eh? Además. Entonces, sí habría que echarse un clavado habría que transformar la ley. Yo trabajé en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en algún momento un segundo, que viene abajo de un regente, el... Subregente. Bueno, ese Oficial mayor. Los secretarios de área. Una suerte de supersecretario, empezaron a derrumbar en el centro histórico y fuimos el INA a intervenirlo y la respuesta de él, pero si son solo piedras. Qué barbaridad. Increíble. Y había vestigios arqueológicos. Increíble. Increíble. Y lo artístico nada más está declarado por decreto presidencial 5 monumentos, que es el de el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal, Columna de Independencia, lo que iba a ser el Palacio Legislativo, y se me está yendo otro pero eso es por decretos. Todo lo demás lo puedes tirar, la Condesa, lo que tú decías, la Roma. Exacto. Entonces no tenemos esta como conciencia de, sí, bien, la ciudad está viva, pero preservemos un poco. Pero a ver, digamos que tú tienes un inmueble en el centro que es de mediados del 19. Sí. Y tú necesitas dinero. O lo arriendas o lo que quieras. O sea, ¿cómo evitas ese tipo de deterioro? Al final, pues tú necesitas vivir ahorita, no vives del pasado de, ay, qué lindo mi edificio del siglo XIX, pero mi hijo no tiene para la medicina. Pues con programas de gobierno que te digan, ven, perfecto, te subsidio, hay intervención, no rentas congeladas, porque eso fue lo que terminó de matar al centro histórico. Eso más, las rentas congeladas más, al final no hay recursos. Las rentas congeladas fue un desastre urbano. Tenemos un problema absoluto para ese tipo de cosas. Yo creo que se podrían hacer muchas cosas interesantes cuando hay inmuebles así, pero pues, el gobierno de por sí no tiene recursos o tiene recursos muy mal gastados. Y entonces tenemos una población que carece de agua en unos lugares, pero entonces le quiere meter acá 50 millones porque es una fachada. Es complejo. Pero yo quisiera, por ejemplo, poner sobre la mesa un argumento incendiario. Digo, no sé si ustedes me lo permitan, pero a ver, uno de los grandes patrimonios clericales de México los destruyó Benito Juárez, es decir, durante la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque había muchísimos templos y estos templos se conjuraba en contra del movimiento liberal. Es decir, no perdamos de vista que una buena parte del movimiento liberal era precisamente para protestar en contra de la injerencia y del financiamiento católico. Entonces, claro, Juárez ordena la destrucción de muchísimos templos. Yo estoy de acuerdo con Juárez. Entonces, por eso creo que hay quien podría decir, es que tenía que haberlos preservado porque igual que el Caballito, porque eran
un orgullo artístico y se preserva en ese sentido. Pero bueno, aquí tengo yo cómo Juárez manda destruir el templo de San Juan de Dios, el de Catalina de Siena, el templo de Santa Inés. Tengo aquí una lista interminable, el templo de la Profesa, una parte nada más, el portal de los Agustinos. Tengo hojas y hojas y hojas de templos muy importantes que fueron destruidos después a la conclusión de la Guerra de Reforma. Voy a poner más incendio en la mesa. No, bueno. Los talibanes, por su fe, están No, destruyendo todo el patrimonio que no va conforme a sus ideas. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Muy bien, Chava. ¿Qué debate? Tienes un punto. No es correcto, en lo absoluto. Pero este es otro tema, porque muchos de esos lugares no fueron destruidos, fueron acondicionados. No, muchos fueron destruidos, físicamente destruidos, porque Juárez no quería saber de eso. Ahora, por ejemplo, destruirías la catedral para saber todas las inmensas riquezas que Que habían encontrarías abajo. abajo. Es como quemar libros, ¿no? Sí. No. Pero Yo bueno. que te vas o sea, No, no sé. porque tienes un arte de 3 siglos. La catedral empieza en 1573 y la última piedra o arreglo es 1813. Así es. La Pero abajo destruirías hay un para ver patrimonio. Ahora. quizá la Casa de las Águilas, o ya ni siquiera verla, porque tú no imaginas que va a encontrar. No, pero perfecto. está el Palacio de Tezcatlipoca debajo, ya se puede visitar sobre la calle de Guatemala subterráneamente. Pero eso de que se caía la catedral, Wow. alguna vez nos despertamos con esa amenaza. Y la ingeniería mexicana, de verdad, la década de los 90 la salvó. Haz de cuenta que le pusieron brackets, como los dientes, a la catedral y la fueron bajando poco a poco hasta nivelar un poco y es una gran obra de Nos ingeniería. tenemos que ir. Ahora yo te voy a decir una cosa, es una- yo te voy a decir rápidamente. Yo prefiero ver la catedral como está ahorita Sí. a más o menos imaginarme qué pudo haber sido el templo mayor, viendo las escalinatas y medio un templo por aquí. O sea, realmente no logras tampoco dimensionar el esplendor a menos que vayas al documental, al video en tercera dimensión. Entonces es lo mismo. O sea, si tú ahorita derribaras o demolieras la catedral, abajo habría rocas. Quizá verías una escalinata, quizá Sí. encontrarías un monolito. Pero concluyamos con esto, si les parece. La Ciudad de México resistió temblores, inundaciones, Regentes. regentes, ignorancia. Lo que no resistió fue la piqueta irresponsable de tantos jefes de gobierno que acabaron con la ciudad de los palacios. Venga, Bueno, salud. Salud por la ciudad.